Vayan en sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses, vamos a estar mirando capítulo 1, versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1. Y mientras están buscando eso en sus Biblias, Colosenses 1 del 3 al 8, quiero contarles una anécdota. Gilbert Burnett fue nombrado obispo de Salisbury en 1689. Acostumbraba visitar anualmente a sus parroquias. En una de esas visitas se encontró con una casa más deteriorada que ninguna otra que hubiera visto. Mientras caminaba hacia ella, para su sorpresa, oyó una voz alta y alegre. Acercándose, miró por la ventana y descubrió una pobre mujer en extrema pobreza. Tenía ante sí en un pequeño taburete un trozo de pan seco y un vaso de agua fría. Con los ojos y las manos levantadas al cielo, exclamó repetidas veces, ¿qué? ¿Todo esto y además Cristo? Esta semana celebramos Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias, y si te toca cocinar o te toca participar de alguna forma, seguramente tienes una lista de quehaceres, ¿verdad? Una lista quizás de ingredientes que necesitas comprar o cosas que tienes que hacer antes de ese día, en preparación para estar listo para la celebración. Pero ¿has pensado en la preparación más importante? La preparación más importante para nosotros en el Día de Acción de Gracias es la preparación de nuestro corazón para poder dar gracias a Dios. ¿Qué es dar gracias? ¿Qué es expresar gratitud? Bueno, acción de gracias o dar gracias es una expresión de gratitud, es una emoción que surge en respuesta a una bendición o beneficio recibido. Un deseo de buena voluntad hacia el dador, agradecimiento, un deseo de bondad hacia el dador junto con una disposición de devolver el favor, sí, cuando sea posible, y si no, un deseo de prosperidad y felicidad para el dador. Implica un corazón generoso y un sentido de deuda. Entonces es reconocer que hemos recibido algo que no merecemos y querer expresar eso, querer dar gracias, afirmar al dador por lo que nos ha dado, y es un sentido generoso hacia esa persona y de benevolencia. La ausencia o presencia del agradecimiento depende de nuestra perspectiva, de lo que creemos merecer y de aquello en lo que nos centramos. Entonces, ¿qué determina si yo voy a estar agradecido o no? Depende de nuestra perspectiva. Primeramente, ¿en qué nos centramos? En todas nuestras vidas podríamos decir que hoy día hay cosas que vemos como positivas, hay bendiciones, y hay cosas negativas, ¿no es cierto? Pero ¿en qué nos estamos centrando? Si nos estamos enfocando, si estamos concentrándonos en las cosas que son bendiciones, que son buenas, que son positivas, vamos a ser una persona generalmente agradecida. De lo contrario, si nos centramos en lo negativo, en las circunstancias adversas, en las dificultades, en los deseos sin cumplir, vamos a ser una persona que se queja, una persona caracterizada por sentimientos negativos, ¿verdad? Nosotros podemos tomar eso en todo contexto, incluso en el matrimonio, ¿verdad? Porque nuestro cónyuge, al conocerlo a través de los años, sabemos que tiene debilidades y fortalezas, igual que nosotros. Pero si nos enfocamos en las debilidades de nuestro cónyuge, en sus fallas,
¿Qué va a hacer eso a la relación? Mientras a la misma vez podemos enfocarnos en las cosas buenas de nuestro cónyuge. Pero también la gratitud tiene que ver con lo que creemos merecer. Una persona orgullosa no va a ser una persona agradecida. Porque una persona orgullosa piensa que todo lo bueno que le pasa, todo lo bueno que tiene y que le pasa, lo merece. Y claro, esto debe de pasarme a mí, por supuesto. Ese tipo de persona no va a ser una persona agradecida porque todo lo bueno que le pasa piensa merecerlo, mientras todo lo malo no. Pero la persona humilde ve todo lo bueno que tiene como una bendición. La persona que realmente es humilde ve todo lo bueno como una bendición, y esta es la perspectiva de la persona que tiene un autoconcepto informado por el Evangelio. Porque, ¿qué dice el Evangelio que merecemos? El infierno. Entonces, todo lo que es mejor que el infierno es algo que no merecemos. Todo lo bueno que nos pasa es algo que no merecemos. Y si ese es nuestro concepto de nosotros mismos, vamos a ser personas humildes y por lo tanto personas agradecidas. El agradecimiento destaca especialmente en circunstancias donde uno no lo esperaría encontrar, ¿verdad? Como en la ilustración al principio, una señora en una casa pobre con muy poca comida, piensas, no va a ser una persona agradecida, pero sí fue una persona agradecida y eso nos llama la atención, ¿verdad? Entonces destaca en circunstancias no tan positivas, o también destaca en circunstancias donde brilla por su ausencia. Como en la historia, en la parábola, bueno, no la parábola, sino el relato de los 10 leprosos, donde Dios sanó a todos los leprosos y solo uno volvió a dar gracias. Entonces ahí brilló por su ausencia porque eran gente que deberían haber mostrado agradecimiento. Hoy el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el texto que vamos a ver, nos da 3 razones por las que está agradecido a Dios, para que nuestros corazones también sean animados a gratitud en Cristo. Ahora, antes de entrar en el texto que vamos a mirar en esta tarde, vamos a mirar un poco de contexto del libro, porque no he estado predicando sobre el libro de Colosenses, entonces no tenemos el contexto de este libro. Así que vamos a mirar brevemente el contexto del libro, de qué se trata este libro, para poder así situar nuestro texto en su contexto literario e histórico. Entonces, ¿cuál es el contexto del libro? Pablo está escribiendo a los colosenses. Lo vemos ahí en el capítulo 1. Versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está escribiendo esta epístola, que es una epístola, es una carta, está escribiendo una carta. En su forma original fue una carta que Pablo les escribió a los hermanos que estaban en la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad que en su tiempo fue importante, pero a estas fechas ya no es una ciudad importante. Es una ciudad pequeña, es una ciudad que no tiene realmente mucha importancia. Y Pablo, cuando escribe, está escribiendo desde prisión en Roma. Él está preso y está escribiendo desde Roma. Entonces, esa es la situación en que está Pablo, que es el autor, y la situación de la iglesia en Colosas. Escribió en el año más o menos 60-62 después de Cristo, entonces como unas 3 décadas después de la crucifixión. Pablo nunca había visitado esta iglesia, pero Epafras, Colosas está muy cerca de Éfeso, y si recuerdan, Pablo estuvo en Éfeso un tiempo bastante largo,
creo que como 3 años, y él estaba enseñando, discipulando a la gente, preparando a la gente. Parece que Epafras salió de Colosas, conoció a Pablo y conoció al Evangelio en Éfeso y volvió y plantó esta iglesia. Entonces esa es la conexión que Pablo tiene con la iglesia en Colosas. La ocasión de esta carta es que Epafras había visitado a Pablo en Roma y le había contado de unos problemas, de una herejía que estaba entrando a la iglesia en Colosas. Estaba preocupado y quería dejarle a Pablo saber que hay estas falsas enseñanzas, hay esta herejía que está entrando a la iglesia, está invadiendo la iglesia, y en respuesta a eso Pablo escribe esta carta. No vamos a entrar en los detalles de la herejía, en otro sermón que ya se vio todo eso, pero no vamos a entrar en todos los detalles. Es una herejía un poco complicada que tiene aspectos judíos y aspectos paganos, pero básicamente era un ataque en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la respuesta es lo que vemos en este libro. El tema del libro de Colosenses es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. La supremacía de Cristo es el tema. Si tuviéramos que dar un tema a estos capítulos, a estos 4 capítulos, sería eso, la supremacía de nuestro Señor Jesús. Y eso lo vemos especialmente en los primeros 3 capítulos, que son doctrinales. Entonces, para hacer un bosquejo, si quieren hacer un bosquejo en su mente de este libro, los primeros 3 capítulos, bueno, los primeros 2, pero el 3 como que es ambos, pero es doctrinal. Vemos la preeminencia de Cristo, capítulo 1, del versículo 15 al 18, la deidad de Cristo, capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 9, la suficiencia de Cristo, en el capítulo 2, versículos 10, 8 y 3, nuestra identidad en Cristo, capítulos 3, versículo 1, 3, 4 y 11, y luego en lo que resta del capítulo 3 y el 4 vemos cómo vivir vidas sumisas al señorío de Cristo. Entonces, como muchas veces en las epístolas vamos a ver eso, vamos a ver una sección doctrinal y luego qué significa eso para nosotros, una sección práctica que nos ayuda a vivir a la luz de esa sección doctrinal. Entonces ya dijimos que esto es una epístola, que es una carta, y era común en ese tiempo empezar las cartas dando gracias, que es lo que vemos que Pablo hace aquí. La expresión de agradecimiento de Pablo es muy alentadora. Ellos están batallando una herejía, batallando falsas enseñanzas sobre el Señor Jesús, pero él empieza dando gracias por ellos a Dios, lo cual es algo que debe de alentarles y afirmarles, y realmente inicia la carta con una nota positiva. Al afirmar su fe y ayudarles a recordar la verdad del Evangelio, les muestra el amor que Él tiene hacia ellos para que ellos reciban bien lo que Él les está escribiendo. Así que vamos a leer los versículos y vamos a entrar en la exposición. Estamos en Colosenses 1, versículos del 3 al 8. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces vemos que Pablo está agradecido por tres cosas en este pasaje. Primero, la evidencia de la salvación en sus vidas, que vemos en los versículos del 3 a la primera parte del versículo 5. Segundo punto, el evangelio que les produjo ese fruto, versículos 5b a 6. Y por Epafras, su ministro evangélico, versículos 7 y 8. Entonces, la evidencia que tienen en sus vidas del evangelio es lo primero por lo cual él da gracias. Lo segundo es el evangelio que produce esas evidencias en sus vidas. Y lo último es Epafras, el hombre que llevó el evangelio a ellos para que pudieran experimentar todo esto. A veces uno puede pensar cuando, por lo menos aquí en nuestra iglesia, hacemos lo que se llama exposición consecutiva y vamos a ir versículo por versículo. Cada domingo tomamos un grupo de versículos. A veces puedes pensar, bueno, ¿dónde determinas dónde empieza y dónde acaba? Bueno, eso es parte del estudio que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Saber dónde hacer esas líneas de demarcación. Pero en este texto es bastante fácil porque todos estos versículos son una sola frase muy larga en el griego. Entonces, por eso vamos a mirar todos estos versículos en un solo sermón. Versículo 3 es la introducción a esta sección, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el versículo 3 como introducción y luego los puntos. Pero vamos a recordar el contexto, ¿verdad?, de este libro. Pablo está bajo arresto domiciliario. Está en Roma, está en una casa privada de algún tipo, pero él no puede irse, no tiene libertad. Está arrestado ahí, está preso ahí. Y él tiene preocupaciones de muchas iglesias. Pablo está en contacto con muchas iglesias que él ha plantado, a las cuales él ha ministrado y está escuchando de problemas, ¿verdad? Él estaba en un lugar un poco de tiempo, evangelizaba, formaban una iglesia y él se iba. Imagínense, ¿verdad? Van a surgir cosas. Y él está con todas las preocupaciones de estas iglesias, orando por ellos. Sin embargo, se acuerda de esta pequeña congregación, a la que nunca ha visitado personalmente. Él conoce gente que está en esta iglesia, pero nunca ha visitado Colosas, que sepamos, nunca ha visitado esta iglesia. No los conoce, no conoce a la iglesia personalmente. Pero él está agradecido por ellos. Él está agradecido por lo que Dios ha hecho en ese lugar y por sus vidas. Su acción de gracias se expresa a Dios. Miremos ahí en el versículo 3. Siempre orando por vosotros, miren, está siempre acordándose de ellos. Él sabe que ellos tienen problemas, está siempre orando por ellos. Y dice, damos gracias a Dios. Se dirige a Dios para dar gracias. Se da cuenta de que todo lo bueno, especialmente todo lo bueno que ha pasado en esta iglesia, es porque Dios lo ha hecho. No es porque él era buen predicador o preparó muy bien a Epafras, lo discipuló de cierta forma y él pudo hacerlo. Él dice, todo esto yo doy gracias siempre a Dios. Reconoce que Dios es el dador de todo lo bueno. Él es responsable por eso. Y dice, pero ¿por qué dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Si ustedes leen Colosenses van a ver qué énfasis se hace en quién es Jesús. Porque está combatiendo, recuerden, una herejía que viene en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso recalca mucho, hace mucho énfasis en quién es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se expresa en la oración. Estos creyentes están en sus oraciones y él agradece a Dios por su progreso en el Evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En español decimos mucho Jesucristo. En inglés es separado.
Pero cada vez que escuchen Jesucristo, no solo está diciendo Jesús, no solo está diciendo Cristo, Jesucristo, enfatizando tanto la deidad, porque decir Cristo ungido está hablando del Mesías, está hablando de la deidad, pero también la humanidad. Jesús era un hombre en un cuerpo como nosotros. Entonces está enfatizando ya desde el comienzo esas verdades a causa de esta herejía. Y el primer punto es que él está agradecido por la evidencia de su salvación. Es lo que vemos en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos. Piénsalo, esta iglesia es una extensión del ministerio de Pablo. Él preparó a Epafras y él fue y plantó esta iglesia. Es una extensión del ministerio de Pablo. Yo estoy aquí en Laredo como misionero. Una iglesia me mandó aquí. Me apoyan para que yo pueda estar aquí. Yo soy una extensión de su ministerio allá. Allá están orando por nosotros, orando por ustedes, porque son de alguna forma, aunque es una iglesia, somos una iglesia independiente, somos una extensión de su ministerio. Y él está buscando fruto. Él quiere ver fruto de su ministerio. Cuando tú haces un ministerio, tú quieres ver fruto de eso, ¿verdad? Tú quieres ver que el Señor bendiga tus esfuerzos. Y eso Pablo lo está viendo y da gracias a Dios. También ha oído de su fe en Cristo. ¿Por qué da gracias a Dios? ¿Cuáles son las evidencias del Evangelio en sus vidas? Primero, ha oído de su fe en Cristo y su amor por todos los santos. Estas dos cosas. La primera es fe en Cristo Jesús. Fe. Es muy importante tener un concepto bíblico de la fe. Muchas veces usamos tantas palabras que no definimos. Nosotros como creyentes debemos de definir nuestras palabras de acuerdo a la definición que Dios da en su palabra. Una de esas palabras es la fe. La fe. La fe implica varios aspectos. Es una confianza y dependencia. Una fe bíblica es una creencia. ¿Ok? Hay información, hay contenido. Tenemos que creer algo. Entonces, tenemos que tener algo en que creer. Nosotros estamos creyendo en nuestro Señor Jesús. ¿Qué creemos de Él? ¿Verdad? Y detrás de eso ya podríamos entrar en muchas cosas. En su completa humanidad, en su completa deidad, en su vida sin pecado, en su muerte en la cruz. Podríamos añadir mucho más a eso, pero es una creencia. Pero no solo es una creencia, es una confianza. Es una confianza, ¿verdad? Yo antes, hace algunos años, trepaba árboles con cuerdas y cortaba ramas y hacía cosas así. Entonces yo tenía una cuerda que no era tan gruesa, ¿verdad? Una cuerda así. Y esa cuerda yo la echaba en el árbol y yo subía. No era lo mismo decir, esta cuerda se ve muy fuerte. Aquí dice el paquete que esta cuerda se rompe bajo 6,000 libras de tensión. Pensar, claro, esta cuerda puede aguantarme a mí. Yo no peso ni 200 libras, claro que sí. No es lo mismo decir eso que estar colgado a 10 metros en la cuerda, ¿verdad? Porque ahora si esa cuerda no me aguanta, si mi fe está mal en esa cuerda, ahora yo he puesto mi confianza en la cuerda. No solo creo en mi mente alguna información de eso, he puesto mi confianza en esa cuerda. Y lo último es el compromiso. Si yo realmente confío en la cuerda cuando yo estoy en el árbol, no voy a estar en el árbol y agarrándome a la rama, ¿verdad? Estoy en la cuerda, pero voy a agarrar la rama por si acaso y estoy poniendo mi peso en la rama, mi peso en la cuerda. No, si yo confío en esa cuerda, yo voy a estar tranquilo, voy a decir esta cuerda me aguanta y voy a tener la libertad de hacer mi trabajo. Entonces implica creencia, confianza y compromiso. Compromiso. La fe no es algo que va y viene, es una fe, la fe bíblica persevera.
Eso tiene que ver con el compromiso. Ahora, la fe implica nuestra voluntad, pero es un don de Dios. La fe bíblica la fe salvífica es un don de Dios. Dios da esa fe. Pero su fe es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es fe. Doy gracias por tu fe. Tu fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe, el creer, no tiene ningún valor aparte del objeto. ¿Verdad? O sea, la gente dice, solo cree. ¿Solo cree en qué? No, el valor de la fe depende de el objeto. Una vez más, volviendo a la ilustración de la cuerda. Si mi cuerda no está bien, está dañada y yo pongo mi fe ahí, esa fe no solo no sirve, sino es peor, porque yo me voy a hacer daño cuando se rompa la cuerda. Entonces la fe el valor de la fe proviene del objeto, y el objeto de su fe, de la fe de estos hermanos, es en Cristo Jesús. Destacando una vez más la deidad y la humanidad de Cristo. La segunda evidencia del Evangelio en sus vidas, esa es la primera evidencia de su fe, y la segunda evidencia es su amor por todos los santos. A veces queremos mantener nuestro cristianismo, nuestra religión, solo yo y Dios, aquí en lo vertical. Es una relación con Dios y yo y nada más, pero en la Biblia siempre hay una relación vertical conectada con la relación horizontal, o sea, la relación a los que me rodean. Eso siempre lo vas a ver muy conectado en la palabra. Un ejemplo de esto es en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, nuestra relación con Dios tiene que impactar necesariamente nuestra relación con los demás. Y por eso vemos aquí una evidencia de su fe en Cristo, que es algo vertical, y ahora eso otra evidencia es su amor para los hermanos. ¿Y qué alimenta esta manifestación de fe y amor? Miren el versículo 5. Estamos de regreso en Colosenses capítulo 1. Y el versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que está guardada en los cielos. ¿Qué es la esperanza? Es una expectativa confiada. La esperanza de mejores cosas por venir, la esperanza de un mejor futuro, alimenta la fe en Cristo y el amor. Porque nos dice, esto no es todo lo que hay. Si esta vida es todo lo que hay, entonces solo debemos de vivir para nosotros mismos. ¿Qué amor? ¿Qué fe? No. Pero si hay algo mejor, si hay algo por venir, si Dios es el que da galardones a los que hacen su voluntad, entonces debemos de vivir en vista a eso. Hay un futuro más brillante, hay una dicha celestial en la presencia de Dios. Si un día vamos a ver a Cristo cara a cara, si esa es nuestra esperanza, eso debe de impactar directamente cómo vivimos aquí. Es lo que fomenta nuestra fe y nuestro amor a los demás. Pero esto no es una ilusión o un deseo, noten, no es una fe como, yo tengo fe de que gane la lotería yo. No, es una certeza, una expectativa
confiada, dice que está guardada, reservada. Está guardada para nosotros. Nadie la puede quitar. Es una certidumbre. Las evidencias del Evangelio en nuestras vidas nos dan certidumbre de lo que dice en la palabra es cierto y que tenemos un futuro con nuestro Señor. Esta esperanza estaba contenida, esta esperanza de la cual hablamos está contenida en el mensaje del Evangelio. Por eso dice aquí la palabra de verdad, a final del versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La segunda cosa por la cual Pablo da gracias es por el Evangelio. El Evangelio que produjo estos frutos en ellos. Dice la palabra de verdad, la verdad. Nosotros nos manejamos o nos movemos en un mundo donde la verdad es relativa. La gente considera la verdad siendo relativa. Bueno, esta es tu verdad, yo tengo mi verdad y mi verdad funciona para mí y la tuya para ti. De lo que estamos hablando aquí, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una verdad absoluta. Una verdad que es verdad, te guste o no, y si piensas otra cosa, estás en el error. ¿Verdad? La verdad no solo corresponde con la realidad. El primer punto es que la verdad corresponde con la realidad. Si hay una caja y hay un gato dentro, yo puedo pensar todo el día que no hay un gato dentro, pero si yo levanto la caja ahí va a estar el gato. Hay una realidad física en este mundo, hay realidades espirituales y la verdad siempre concuerda con esa realidad. Pero no solo eso, también excluye todo lo que sea contrario. Como digo, si hay un gato debajo de la caja, pensar lo contrario es error, no es correcto. Pero no solo es la verdad que compagina con la realidad y excluye todo lo que sea contrario, es verdad, es la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios no es como una simple verdad. 2 más 2 igual a 4 es verdad, pero no es la verdad de Dios. Esa información no va a cambiar nuestra vida. La verdad de Dios cambia vidas. La verdad de Dios en el Evangelio nos reconcilia con un Dios santo. La verdad de Dios hace un hijo de Dios de los que antes eran sus enemigos. La verdad de Dios nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es la verdad de Dios, es lo que contienen las Escrituras, es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Podríamos ir a 1 Corintios capítulo 15 para un resumen. 1 Corintios 15 es un capítulo que nos habla mucho de la resurrección, tanto de Cristo como la nuestra. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. La verdad que nosotros proclamamos está ligada con la persona de Jesucristo. No es una filosofía, no es una experiencia, es una persona. Se centra en Cristo. Se centra en Cristo, lo cual significa no se centra en mis necesidades, mis deseos, mis gustos, mis anhelos. Se centra en Cristo, en su obra consumada, en su muerte sustitutiva. Se centra en la muerte, en la vida perfecta, en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús y el hecho de que Él volverá. Pero Pablo continúa, miren otra vez, Colosenses 1, en el versículo 6.
introduce el tema del Evangelio en el versículo 5 y en el 6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto, ¿ves? Esto es el fruto del que acabamos de hablar, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio ha estallado en todo el Imperio Romano, se está extendiendo en lugares donde nunca habían escuchado nada del Señor Jesús y está haciendo lo mismo que hizo en Colosas. Está cambiando vidas en todas partes. No fue una anomalía lo que pasó con ellos, más bien era la regla, era la norma. Esto es lo que estaba pasando en todas partes. Y ellos no son los únicos en recibir el Evangelio. Es el mismo Evangelio, proclamado universalmente en todas partes, victorioso y en todas partes establecidos. Nosotros somos conservadores. ¿Por qué? Porque ahí lo vieron en Primera de Corintios 15. Decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no cambia el mensaje. Somos conservadores porque lo que hemos recibido es lo mismo que Pablo predica, lo mismo que nosotros estamos predicando aquí es lo mismo que Pablo estaba predicando hace 2000 años. Estamos conservando ese mismo mensaje, no lo estamos mejorando, no lo estamos actualizando. Es ese mismo evangelio que se había extendido. Si el Evangelio no ha cambiado y sigue cambiando tu vida, debes de examinar tu estado de salud espiritual. El Evangelio no es algo que solo creemos y seguimos igual. El Evangelio es algo que al creerlo debe de cambiar nuestra vida y seguir cambiando nuestra vida mientras estemos vivos en esta tierra. Es fácil ser miopes con tanta facilidad, ¿verdad? Nosotros estamos aquí y solo pensamos en nuestra iglesia, en lo que Dios está haciendo aquí, pero Pablo le está enfatizando, no solo es donde ustedes, que Dios está haciendo esto, lo está haciendo en todas partes. Ustedes son una parte de algo mucho más grande. No estamos solos. Pero Pablo no solo está agradecido por el fruto del Evangelio y el Evangelio que lo produjo en sus vidas, sino también por los ministros del Evangelio que lo llevan a otros. Y eso lo vemos aquí con Epafras, en el versículo 7, ¿verdad? Habla del Evangelio desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo también da gracias por el hombre que les llevó el Evangelio a ellos por primera vez. El hombre que les llevó el Evangelio que cambió sus vidas, que ahora está dando fruto, ¿verdad? Es como una cadena. Y él está empezando con el fruto y está yendo hacia atrás. Y llega finalmente a este hombre que les llevó el Evangelio, que les ministró el Evangelio. Dios ha usado a Epafras para llevar el Evangelio a Colosas. Pablo está agradecido por Epafras y ellos también deberían de estarlo, ¿verdad? A lo mejor no están ellos en ese momento tan agradecidos por este hombre, ¿verdad? Pero él está diciendo, recuerden, él es el que les llevó el Evangelio a ustedes. Deben de estar agradecidos. Pablo quiere que sepan que él, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, considera a Epafras como un querido consiervo, un consiervo amado. Qué hermoso es esto, qué amor y qué armonía entre los ministros del Evangelio, ¿verdad? Muchas veces los pastores tienen poco de rivalidad, ¿verdad? ¿Qué iglesia es más grande? Un poco de celos, o wow, en esta iglesia dan más ofrenda, ¿por qué no en la mía? Puede haber tensiones de este tipo, pero lo que debe de haber es una armonía entre ellos.
trabajar juntos, no estar en competencia. Y es lo que está haciendo Pablo. Si se dan cuenta, aquí no hay énfasis de jerarquía. Pablo no está diciendo, yo soy un apóstol y Epafras es un pastor. No, él dice, mi consiervo amado. Son consiervos. A veces nosotros en el español perdemos un poco aquí porque nosotros decimos siervos, pero en el griego es una palabra que es esclavo y siervo, ¿verdad? Entonces a veces en español tenemos que hacer la decisión, es igual que en inglés, es esclavo, es siervo. La esclavitud de ahora se ve un poco distinto. En estos tiempos la esclavitud era algo distinto. Sí había abusos y todo, pero había gente que estaban bajo un amo, eran esclavos, y llegaba a un punto de tener su libertad y ellos decían, ¿sabes qué? Yo vivo mejor bajo este amo, porque él es bueno conmigo, me trata bien, me da un lugar donde vivir, etc. Y ellos voluntariamente querían ser esclavos y les hacían una marca en su oído para que se supiera que ellos son esclavos de este tipo, esclavos voluntarios, ¿verdad? Y ese es el término que Pablo está usando aquí. Somos esclavos de Cristo, pero somos esclavos voluntariamente, de buena gana. Son esclavos de Cristo en la obra y Pablo quiere que ellos entiendan el valor de este hombre, que es un ministro del Evangelio. Y no solo es un fiel ministro, es un hombre leal. No solo les llevó el Evangelio por primera vez a ellos cuando no lo habían escuchado. Imagínense llegar a una ciudad donde nadie conoce a Cristo y empezar a compartir el Evangelio. No solo había hecho eso, pero ahora que estaba entrando esta herejía, él había viajado 1000 millas a Roma. No en avión, no en carro, ni en caballo, ni en burro, caminando. Era un viaje de meses que él había hecho, un viaje peligroso. Viajar en este tiempo no era algo que se hacía por así diversión. Especialmente si no tenías dinero, era algo muy peligroso que tú hacías por necesidad. Pero él había ido porque estaba preocupado por ellos. Era un hombre que les amaba. Hay un poco de diferencia en algunos manuscritos griegos aquí en este versículo. Un fiel ministro de Cristo para vosotros o por ustedes, ¿verdad? Y otras traducciones tienen por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿está diciendo que él está ministrando de parte de Pablo a estas personas o que él está ministrando de parte de estas personas? Bueno, ambos son cierto. Entonces, él al mismo tiempo estaba ministrando de parte de Pablo, pero estaba ministrando a esta iglesia. Pablo agradeció a Dios por cosas que los colosenses también deberían estar agradecidos, pero nosotros hoy tenemos que hacernos la pregunta, nosotros también deberíamos estar agradecidos por estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿estás agradecido hoy? ¿Tienes un corazón agradecido? ¿Estás agradecido por el Evangelio, por los frutos del Evangelio en tu vida? ¿Puedes ver en tu vida frutos del Evangelio y puedes decir, wow, Dios está trabajando en mí? Yo puedo verlo. Yo puedo ver que ya no me enojo tan fácilmente como hace algunos años. Yo puedo ver, la gente a mi alrededor puede verlo y decir, wow, tú has cambiado, porque hace algunos años cuando pasaba esta situación, era otra respuesta que la que yo estoy viendo ahora. Si estás viendo esas cosas, debes de estar agradecido. Si percibes tu vida espiritual, si no la ves, debes de profundizar en la palabra y acercarte a Dios para que Él obre en ti. Quizás debes de doblar la rodilla ante Cristo por primera vez, arrepentirte de tus pecados y creer en Él, buscarle a Él. Pero ¿estás agradecido por el Evangelio? Si tú ves frutos en tu vida por los cuales estás agradecido, la otra pregunta es, ¿estás agradecido por el Evangelio que trae estos frutos en tu vida? ¿Estás agradecido por un Señor sufriente, un Señor que iría a la cruz por ti, que sufriría de muchas distintas formas por ti, por tu pecado, para salvarte?
¿Estás agradecido por aquellos que el Señor ha usado en tu vida? ¿Por aquellos que te trajeron el Evangelio por primera vez, te lo compartieron? ¿Por aquellos que han invertido en tu crecimiento espiritual? Usemos esta semana festiva para realmente dar gracias a Dios. Es interesante que los puritanos en el día de Thanksgiving ayunaban todo el día y lo pasaban en la iglesia. Muy distinto a nuestro Thanksgiving, ¿verdad? Nosotros comemos mucho en Thanksgiving. Ellos pasaban el día en ayuno dando gracias a Dios. Tenían otros tiempos del año que celebraban con comida y todo, pero es algo que hace varios años estaba investigando un poco la historia de eso y me pareció un poco interesante, ¿no? Y quizás nosotros no vamos a ayunar todo el día, pero sí podemos pasar un tiempo en esta semana de Thanksgiving, de acción de gracias, para realmente dar gracias al Señor y poner nuestros corazones en una postura de gratitud. Así que oremos, concluyamos con la oración. Señor y Padre, hay tantas cosas por las cuales podemos estar agradecidos y debemos estar agradecidos, pero una de las primeras cosas es por nuestro Señor Jesús, por su obra en nosotros, por el Evangelio, por la misericordia que tú nos has dado, Señor, la paz que tenemos, el perdón de nuestros pecados y la paz que tenemos a través de Jesús, paz contigo y una esperanza eterna que tenemos. Sabemos que tenemos un porvenir que es mejor que lo que estamos experimentando ahora. Es un porvenir contigo, es un porvenir sin pecado y te damos tantas gracias por eso. Te doy gracias por los que nos han acompañado, los que nos hemos reunido en esta tarde, los que nos acompañan. Doy gracias por sus vidas y pido que les bendigas en esta semana y que tengamos un tiempo para darte gracias por tantas bendiciones que nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.